Arraigados, no conformados. Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mire, vivimos en un mundo o en tiempos donde la cultura grita más fuerte que la verdad. Donde ser fiel a Dios puede parecer anticuado, incómodo y para algunos hasta radical. Usted no ha escuchado personas que usted le dice, yo soy cristiano o yo no dejo a mi hijo hacer tal cosa. Y ellos dicen, ¿no crees que es un poco extremo? Como hay algunos padres que para esta temporada no dejan a sus hijos quizá dormir en una casa de un amigo. ¿No crees que es un poco extremo? Porque la cultura va a querer moldearte a su forma. Muchos creyentes luchan con esto porque quieren ser fiel a Dios, a su llamado en medio de los tiempos, pero en la cultura empuja para diseñarlos y moldearlos a su forma. Y la primera cosa que tú debes de entender es que Dios no nos ha llamado a encajar con el mundo, sino a transformarlo. Así que el sentirse incómodo en estos tiempos porque eres cristiano no debe de incomodarte. No debes de tratar de encajar. No, vamos a cogerlo un poquito relax para tratar de no ofender a alguien. El hecho de que tú digas Jesús en un lugar público hoy en día ofende a muchos. El hecho de que tú hables del evangelio en estos días ofende mucho. Pero Dios no te ha llamado, no te ha escogido para que tú te conformes, para que tú encajes, sino para que transformes tu entorno. La intención de que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces debemos de tener esto claro, y esto es lo que el libro de Romanos 12:2 nos dice. No nos dice, no se conformen, no se amoldeen, no se conviertan en ellos, no sean como ellos, sino más bien dejen que Dios le cambie su mente. La transformación no viene de la presión externa, o no debe de venir de la presión externa del sistema, sino de la renovación interna del espíritu. Mira algo interesante, que cuando nosotros hablamos acerca de renovación, de transformación, por tradición, cuando llegas a una iglesia, lo primero que la gente trata muchas veces de hacer es cambiar su atuendo. Y yo me he dado cuenta de que cambiar el atuendo puede presentar una imagen de santidad o de rectitud, pero eso no significa nada. Porque la transformación verdadera empieza desde adentro hacia afuera. Y cuando la transformación empieza desde adentro hacia afuera, tú no lo vas a hacer porque el mundo te mira, porque los hermanos te miran o porque una presión externa, sino por la que el Espíritu Santo está cambiando tu manera de ser. Es por eso que mira, yo siempre le digo esto a las personas: cuando te miras al espejo y no te sientes cómoda con algo, es porque Dios está haciendo algo en ti. Así que tu transformación debe de empezar de adentro hacia afuera. Y la Biblia está llena de personajes que lucharon para no conformarse a sus tiempos. Llena de personajes que intentaron y que lucharon, que no se conformaron, que tampoco entraron en lo que la costumbre de los tiempos estaban haciendo, sino que permanecieron arraigados a la fe y al Dios a cual ellos le servían. Así que tú y yo no somos lo único que hemos luchado o luchamos con esta presión.
Desde la historia desde que Dios llamó a Abraham, hay un pueblo que ha luchado por mantenerse diferente, por representar al Dios a cual ellos le sirvieron. Pero yo quiero hoy resaltar dos de estos personajes que nos presenta la Biblia. Es la historia o es el personaje de José y de Moisés. Ambos fueron entrenados, preparados, capacitados en Egipto, en la potencia más grande de aquel entonces, la nación más poderosa. Pero aunque ellos fueron capacitados en Egipto, ellos nunca se conformaron a Egipto. Y cuando digo conformar, no dejaron que Egipto los moldeara a la manera de Egipto. Es interesante que ellos aprendieron el idioma, ellos aprendieron las costumbres, ellos usaron las virtudes de Egipto, pero nunca dejaron que Egipto le moldeara su fe. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque tú estés viviendo en tiempos y lugares difíciles, donde la gente no hable el lenguaje del cielo, donde la gente no tenga la fe que tú tienes, donde la gente no crea lo que tú crees, tú no debes de conformarte a esto y decir yo voy a dejar de creer porque la mayoría no creen. Tienes que mantenerte arraigado a tu fe y al Dios que te llamó. Porque tú puedes ser educado por el mundo, pero guiado por el cielo. Tú puedes ser guiado por el mundo. Puedes ser educado por el mundo, pero guiado por el cielo. Si recibo una educación, voy a la universidad, me preparo, pero hay una guía que me dirige. ¿Sabes? Cuando yo regreso a República Dominicana y miro las personas con las que yo crecí, yo digo, la verdad que Dios ha sido bueno y Dios nos ha prosperado. La verdad que Dios nos ha enseñado, nos ha guiado, nos ha librado. Porque al mirar a esas otras personas, yo veo de que ellos fueron controlados por el alcohol, por muchas cosas. Y ahora lo veo que están hasta más viejos que yo. Personas que eran más jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque hay una verdad, y es que cuando el cielo te guía, cuando el evangelio vive en ti, hay una hermosura, una maravilla, hay algo esplendoroso en nosotros, y nosotros nunca podemos olvidarnos de que nosotros somos y tenemos lo que tenemos por la gracia del Señor, porque el evangelio nos alcanzó y nos cambió la vida. Así que puedes ser educado por el mundo, pero guiado por el cielo. Puedes servir en el palacio, puedes seguir escuchando, pero seguir escuchando la voz de Dios. Puedes estar en Egipto, pero Egipto no estará en ti. Es cierto que vamos a vivir en el mundo y que estamos en el mundo, pero el mundo no tiene que controlar nuestras decisiones, sino el cielo. Vamos a hablar el lenguaje del cielo, y eso es lo que tú y yo debemos de tener claro. Así que todo cristiano debe tener claro esta verdad, y es que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Y cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan 17, 14 al 16, él dice: le he dado tu palabra, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen a él. Así que no te sorprenda cuando le caigas mal solamente por ser cristiano. Ahí viene la cristiana, el cristiano, el que se cree más perfecto que todos. Usted no se ha encontrado con gente así que le molesta eso. Usted no ha escuchado personas que dicen: ¿por qué ustedes los cristianos creen que ustedes solamente tienen la verdad? ¿Por qué ustedes creen que son los mejores? Hay gente que le molesta esta verdad del cielo. Hay gente que le molesta que nosotros digamos que nuestro Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Sí, hay gente que te va a decir: ¿sabes algo? Pero hay muchas maneras de llegar al cielo.
Y si tú te has conformado al mundo, tú no vas a decir nada. Pero si tú estás arraigado al cielo, tú le vas a decir claramente a las personas, ¿sabes algo? Esa es tu opinión, pero la verdad bíblica, la verdad del cielo dice que solamente a través del Cristo, a través de Cristo se llega al Padre. Así que Jesucristo orando le dijo en el versículo 15, dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno, al igual que yo, ellos no pertenecen al mundo. Tu identidad no es tu ubicación o el lugar donde hayas nacido. Tu identidad viene del cielo. Ahora eres hijo. Y es por eso que siempre yo digo a las personas, y usted me va a escuchar siempre decir esto, que yo debo de ser más cristiano que dominicano. Yo debo de ser más cristiano que dominicano. Sí, porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo soy así, nosotros somos así, los dominicanos son así, los salvadoreños son así, centroamericanos, suramericanos, americanos son así. Usted ya no tiene nacionalidad, aunque usted nació en un lugar, pero su identidad que va a permanecer por la eternidad, ¿se sabe cuál es? La del cielo. La de Cristo. Es por eso que es tan importante usted tener esto claro, que Dios le ha llamado, le ha escogido, y que la identidad que permanece para siempre es la identidad que usted tiene en Cristo Jesús. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Así que debes de tener esto claro. Y José nos da este otro ejemplo, y es que él fue elevado, pero se mantuvo anclado. José fue elevado. En la historia de José, en el Génesis 37, usted puede encontrar toda esta historia de José. Que José fue elevado a un lugar de estatus, de renombre, de prestigio, pero él se mantuvo anclado en lo que él creía. La cultura puede capacitarte, pero no debe de transformarte. La cultura puede capacitarte, darte las herramientas, pero no debe transformarte, porque la única transformación verdadera, la única transformación que permanece, la única transformación que bendice, es la transformación del Espíritu. Así que si estás tratando de cambiar tu vida con cosas de allá afuera, con psicología, con teorías, ¿sabes algo? Todo esto desvanece. La única cosa que transforma al hombre se llama Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Sí, porque hay gente que, sí, vamos, vete donde el psicólogo, y yo no tengo problemas con los psicólogos. Yo lo que tengo problema es que tú quieras que el psicólogo te cambie. Pastor, no está trabajando la terapia con el psicólogo. ¿Sabes por qué? Porque también el psicólogo necesita a alguien que les transforme. Mire, en estos menesteres uno se encuentra con cosas difíciles. Y una cosa de esas difíciles fue que una vez tuvimos que reunirnos con una pareja que tenía años casados, muchos años. Ellos tenían tantos años de casado que lo que ellos tenían de casado eran casi llegaba a nuestra edad. Cuando yo me reúno con ellos, la pastora y yo nos reunimos con ellos, nosotros estamos nerviosos, como que dice, estas personas pueden enseñarnos a nosotros. Pero se me olvidó algo, y es que la transformación no depende de mí, sino del Espíritu Santo que está en mí. Que las palabras que salen de mí guiadas por el Espíritu transforman. ¿Sabes por qué? Porque son palabras de verdad, son palabras bíblicas, son palabras guiadas por el Espíritu. Y estas personas ya de casi 40 y pico de años de casado llegaron con la idea de divorciarse. Ellos venían a decirnos que ya estaban buscando la opción de divorciarse. Cuando nosotros comenzamos a hablar, yo le digo a ellos, ¿sabes algo? Para que esto pueda funcionar, debemos de dar inicio por el perdón. Y ellos se quedaron mirándome. Usted sabe, las mujeres una vez hacen. Porque el hombre fue que tuvo la culpa en este caso.
Nosotros trabajamos con estas personas hasta llevarla a ella a una posición donde ella le concedió al perdón. Y ellos nos dicen, en una sola noche nosotros alcanzamos más que lo que ellos habían alcanzado donde el terapeuta. ¿Por qué? Porque la transformación es el Espíritu Santo que la produce. La convicción de pecado, todo lo que el hombre necesita es el Espíritu Santo que la produce. Es cierto que el terapeuta puede ayudarte, pero esta ayuda está limitada. Porque como yo le decía los domingos pasados, ¿cómo se maneja el alma y el espíritu del ser humano? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se puede comprar medicina para esto? Solamente el Espíritu Santo de Dios conoce el corazón, conoce el alma, los pensamientos del hombre. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede señalarle al hombre sus pecados y decirle, necesitas cambiar, necesitas transformarte. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Así que José entendió esto. Y aunque él fue elevado, estuvo en un lugar de renombre, él se mantuvo anclado en lo que Dios había declarado para su vida. La historia de José, si no la conoces, como te dije, está en el libro de Génesis 37. Y empieza como una historia hermosa. Un padre que amaba a su hijo le regaló una túnica de muchos colores. José era amado por su padre y odiado por sus hermanos. Este odio lo llevó a sus hermanos a venderlo como un esclavo a Egipto. Y mire algo, José estaba entre la edad de los 15 y 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. Es edad difícil. Es difícil porque la adolescencia tiene una connotación de adolecer, de dolor. Eso es cuando los hijos se vuelven silenciosos. Tenemos uno en casa que tenemos que sacarle las palabras. Después que nos dijo cuando era niño, es que me apasiona hablar. Y yo le digo a él, no te preocupes, la pubertad va a terminar. Pero mire algo, José podía haber llegado a Egipto amargado, frustrado, enojado. Dios me abandonó. Me dio unos sueños y lo que esos sueños me metieron en problemas. Mi hermano me odiaron, me vendieron. Ahora soy esclavo. De pasar de esclavo termina preso en una cárcel. Y José podía llenarse de resentimiento y decir como muchos de nosotros en algunos momentos hemos dicho, voy a abandonar el evangelio. Me voy a dejar a Dios. Porque las cosas no han salido como yo quiero. Porque siempre es como nosotros queremos. José tenía todas las razones para llenar su vida de amargura por la traición, por el odio, por el rencor, por el rechazo, por el abandono. Pero ¿sabes algo? Él decidió mantenerse arraigado en la fe, en el Dios de sus antepasados. José no usó los recursos de Egipto para decir, me voy a preparar. Y ¿sabes algo? Cuando yo me prepare, yo sé dónde ellos viven. Y yo voy a volver. Y cuando yo llegue no va a ser para saludarle, para exterminarlos. Dios lo llevó a un lugar de poder donde él podía tomar un ejército y a destruir a su familia. Pero mira, José no usó los recursos de Egipto, su preparación para vengarse, sino que él usó los recursos de Egipto para ser de bendición para su casa, para su generación y el lugar donde él estaba. ¿Qué es lo que yo te estoy tratando de decir? Que Dios puede llevarte a lugares y posicionarte, pero esta posición, este estatus que Dios te puede dar, no es para que ahora tú digas, yo no lo conozco, yo no voy a ir donde ellos están, sino para que usted entienda y para que usted diga, ¿cómo yo puedo bendecir a mi generación? ¿Cómo yo puedo bendecir a mi gente? Mire, una de las oraciones que la pastora y yo siempre hacemos
es que Dios nos bendiga para nosotros bendecir. Y este ha sido siempre nuestro lema. Somos de bendición. Hasta hicimos una camiseta que decía: yo soy de bendición. Y creemos así. Y mientras estábamos en República Dominicana, nos encontramos con diferentes pastores con diferentes necesidades. Y lo único que nosotros le decíamos: Señor, ayúdanos para nosotros poder bendecir a estas iglesias, para poder bendecir a estos pastores, para poder bendecir a esta gente. Porque el lugar donde Dios te va a llevar no es para que te conviertas solamente en una persona de estatus social, sino para que seas un canal de bendición, para que bendigas a otros, para que levantes a otros, para que ayudes a otros, para que puedas amonestar a otros. Mira, si Dios ha puesto la palabra en ti, es porque hay un grupo, hay una generación, hay personas alrededor tuyo que necesitan escuchar una palabra de esperanza. Así que José usó los recursos de Egipto, pero Egipto no lo usó a él. Él usó los recursos. Tú puedes usar los recursos, pero cuando el mundo es como que dice: yo voy a usar los recursos del mundo, pero el mundo no me va a usar a mí. Yo voy a usar la plataforma que Dios me ha dado para bendecir. Y no voy a dejar que esa plataforma me transforme en alguien que yo no soy. Así que debemos tener esto muy claro. Que no podemos perder nuestra esencia mientras crecemos en influencia. Y te voy a decir algo. Todos nosotros estamos influenciando a alguien. Todos nosotros estamos influenciando a alguien. Hay alguien que nos está mirando y está diciendo: yo quiero ser como él. Hay alguien que nos está mirando y está diciendo: yo voy a hacer lo que él hizo. Y es por eso que es muy importante que no perdamos de vista lo que es eterno. El problema que está sucediendo es que el sistema muchas veces está absorbiendo a muchos cristianos. Usted lo puede ver en las redes sociales. Usted lo puede ver. Ellos llegan y cuando llegan con un corazón dispuesto. Con un anhelo de servir a Dios, pero con las influencias del mundo donde ellos viven, ellos terminan hablando como el mundo. Y tú debes de tener mucho cuidado con esto. Que tú puedes estar en el mundo, pero no perteneces al mundo. Hay muchos cristianos que están hablando como el mundo, pensando como el mundo, haciendo negocio y vendiendo su integridad como el mundo. Y tú debes de tener mucho cuidado con esto. Porque no debes de vender tu integridad por popularidad. No debes de vender tu integridad por popularidad. Y te voy a decir algo. La integridad es algo que cuando tú la pierdes, tú no la puedes volver a retomar. Porque mire, por más que usted diga: yo me arrepentí, yo me aparté de esto, la gente siempre va a decir: él era tal cosa. Mire, yo sigo mucho a este cantante urbano, rapero cristiano, Redimido. Y cada vez que se sientan alguien a entrevistar a Redimido, le hablan de 30 años atrás. Tú eras drogadicto. Entonces, pero ya pasó tantos años de esto, todavía estamos hablando del mismo tema. Porque la gente, Dios te perdona, pero los estigmas se quedan. Y es por eso que tu integridad, tú debes de cuidarla, debes mantenerte íntegro y no vender tu integridad por popularidad. Porque en el momento que la gente desconfía o en el momento de que caes, en el momento de que fallas, la gente siempre va a recordar ese momento. Y no debes de vender tu integridad por popularidad. No venda tu santidad por cosas que son vanas, por cosas que perecen. Mantente creyendo en Jesús. La pregunta entonces es esta: ¿estás utilizando lo que el mundo te ofrece o lo que el mundo te ofrece te está utilizando a ti?
¿Estás utilizando lo que el mundo te ofrece para bendecir? ¿O lo que el mundo ofrece te está utilizando a ti? Grandes de los artistas que usted y yo conocemos hoy iniciaron en la iglesia, cantaban en el coro de la iglesia, pero ahora el mundo lo está usando a ellos. Porque ellos abandonaron el llamado, decidieron vender su talento por popularidad y fama. Mire, y tú y yo tenemos que tener esto claro. Y siempre decirle al Señor, si me das posición, que no pierda mi convicción. Di conmigo, si me das posición, que no pierda mi convicción. Tenemos que entender de que Dios nos está llamando y Dios quiere posicionarnos para llevarnos a lugares altos, a lugares lejos, pero Él está buscando corazones que estén dispuestos a mantenerse firme en Él. Mire, la otra historia es la de Moisés, que se encuentra en el libro de Éxodos. José fue elevado sin perder sus raíces, pero Moisés tuvo que renunciar a su elevación para abrazar su bendición. A diferencia de José, José de la nada llega a un estatus a convertirse en el segundo en Egipto. Moisés era hijo adoptivo de Faraón. Pero Moisés tuvo que renunciar a su elevación, a su estatus, para entrar en su bendición. Él tuvo que decir, ¿sabes algo? Yo prefiero lo del cielo más que lo que está aquí en la tierra. Yo prefiero lo que es eterno más que esto que se desvanece. La pregunta que nos confronta hoy es esta: ¿qué nosotros estamos escogiendo? ¿Qué preferimos más? ¿Lo que tenemos, lo que perece, o lo que es eterno, lo que permanece para siempre? Tú y yo debemos de mantenernos creyendo en eso que es eterno. Nuestra mirada debe de estar puesta en lo eterno. Porque el propósito es eterno. Las cosas de esta vida son pasajeras, el sistema es pasajero. Así que Moisés rechazó la corona del mundo por un propósito eterno. Él era rey o príncipe. Y él tuvo que quitarse esa corona y decir, ¿sabes? La voy a rendir para ir tras mis propósitos. Muchos de nosotros estamos y hemos hecho esto. Ese fue mi caso y el caso, yo sé, de muchos de ustedes. Yo fui a la universidad para ser un gran ingeniero técnico en electrónica, tecnología. Me gradué después de gastar más de $50,000 hace como 20 y pico de años. Pero yo rendí todo esto por ir tras el propósito que es eterno. Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes que estén dispuestos a decir, ¿sabes algo, Dios? Yo estoy dispuesto a rendir mi corona. Yo estoy dispuesto a rendir mi popularidad. Yo estoy dispuesto a rechazar todo esto que el mundo me ofrece con tal de hacer tu voluntad. Mira lo que Hechos 7:22 dice. Que Moisés fue instituido en toda la sabiduría de los egipcios. Él tenía la preparación, él fue educado por los egipcios y era poderoso en palabra y en acción. Mas aún así Moisés rechazó todo esto, los placeres de Egipto, para seguir el propósito de Dios. Hebreo también dice, y habla de esto, Hebreos capítulo 11 dice que por la fe Moisés, ya siendo adulto, rehusó ser conocido como la hija del faraón, con tal de seguir la voluntad de Dios para su vida. Él renunció a su corona egipcia, porque nada se compara al propósito eterno. ¿Sabes cuál es una de las preocupaciones mayores que yo siempre he tenido? Que cuando yo llegue al final de mis días y yo esté sentado en el banco de los recuerdos mirando hacia atrás, que yo mire y diga, todo lo que alcancé fue
no me cuenta como nada. De que yo llegue al cielo y que en el cielo se diga, gastaste tu tiempo y tu vida en cosas que no te contaron en la eternidad. Esto debe de interesarnos y preocuparnos, porque tenemos que ser diligentes en el trabajo y en el propósito con el que Dios nos ha llamado. Porque todos aquí tenemos un propósito. Sí, tú que me estás mirando y pastor, yo también. Claro que tú también. Naciste para algo y por algo. Dios te escogió y desde que te escogió, Él te escogió con un propósito. Y tú debes de tener claro que el mundo puede ofrecerte corona, pero solo Dios puede darte un propósito eterno. Las cosas de esta vida son pasajeras. Y debes de tener esto muy claro. Y debes de hacerte la pregunta, ¿estoy persiguiendo yo las cosas o las coronas del mundo o caminando en mi llamado hacia lo que es eterno y a mi propósito? Así que debes de tener esto claro y decirle al Señor, yo voy a creer en ti, no me voy a conformar. Y no debemos de conformarnos con el mundo. Y cuando Romano habla y cuando Pablo escribe en el capítulo 12 y dice, habla y usa la palabra conformarse. Esta palabra viene del griego y lo que significa no dejarse amordar o moldear por las presiones externas. Tú y yo tenemos una lucha constante. El mundo está tratando de darte forma y darle forma a tus hijos. Papi, pero mi amigo lo hizo. Papi, pero mi primo lo hizo. Y yo le digo a ellos, pero tú no lo vas a hacer. Aquí pensamos diferente, creemos algo diferente. La amiga te va a decir, pero déjalo, él es un niño, una niña. ¿Y tú sabes cuál es el gran problema que tenemos nosotros muchas veces los de la fe? Que por no estar arraigados a la palabra, a lo que creemos, muchas veces tratamos de acomodar a nuestros hijos, acomodarnos con la gente. Ah, pues déjalo que vaya, déjalo que haga. Pero no debe de ser así. Nuestra fe debe mantenerse arraigada y no podemos dejar que el mundo externo, que la sociedad, que las cosas allá afuera determinen la clase de persona, la clase de cristiano que nosotros vamos a ser y que nuestros hijos van a ser. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a no conformarse, a no dejar que el mundo los moldee. Una de las cosas que yo siempre le digo a los dos jóvenes en casa, yo le digo, para ser líder en este tiempo lo único que tú tienes que hacer es pensar. Y eso puede sonar un poco chistoso, pero es la realidad. En el mundo en el que vivimos hoy con la tecnología, con el AI, la inteligencia artificial, ya la gente no piensa. Usted quiere que le haga la prueba. ¿Cuántos números de teléfono usted se recuerda? Usted se sabe. Ya no estamos usando nuestro cerebro. Ah, el teléfono que lo guarde. Se me perdió el teléfono, perdí todos mis contactos. Yo nada más me sé, o me sabía, porque ya yo creo que Carmela borró su número de teléfono que tenía en casa. Yo me sabía el número de la pastora porque como yo estaba enamorado yo la llamaba todos los días en aquel entonces. Y había que aprendérselo. Y creo que un número, otros dos más por ahí. Pero ya no usamos mente. Así que mire, tenemos que entender y tenemos que aprender. No, yo no voy a dejar que el mundo me moldee. Yo voy a seguir predicando a Cristo y aunque parezca radical, aunque no le guste a muchas personas, yo voy a seguir hablando del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice, no se conformen
No se amoldeen, no dejen que el mundo lo determine, le diga cómo van a vivir, cómo van a operar, sino que sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Cambias tu mente y cambiarás tu vida. Si cambias tu manera de pensar, si el Espíritu Santo obra en ti y cambiarás tu vida. Y sabes algo, que el cambio que es interno, que después sale hacia afuera, porque cuando el Espíritu Santo comienza a transformarte, la amargura tiene que irse. De lo que tú estés lleno, de eso tú vas a dar. Y si estás lleno de amargura, vas a dar amargura. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, del amor de Dios, vas a dar amor, vas a dar perdón. ¿Sabes por qué? Porque aprendes a dar de lo que tienes. Usted no puede dar algo que usted no tiene. Usted no puede dar algo que usted no tiene. Usted va a dar de lo que usted tiene adentro, así que debes de llenarte del Espíritu Santo, del amor de Dios, de la palabra de Dios, para cuando el mundo venga a decirte, no, acá afuera lo hacemos así, usted le va a decir, sí, pero la gente del reino, los que han creído en Cristo, lo hacen de otra manera, y esa es la manera que Dios ha establecido. La renovación de nuestra mente ocurre cuando nos mantenemos arraigados a la palabra, a la identidad y al llamado de Dios. Pertenecemos a Cristo. Tus hijos le pertenecen a Cristo. Todo lo que tú tienes le pertenece a Cristo. Y es por eso que tú no puedes hacer lo que ellos hacen. Tú no puedes hablar como ellos hablan. Tú no puedes ir a los lugares que ellos van. Yo me sentí como que le estaba diciendo esto a uno de mis hijos en casa. Es la verdad. Usted tiene que entender de que usted pertenece a Cristo. Mire, la miseria más grande es haber conocido al Señor y después quererse apartar de Él. Porque cuando usted dice que ya me molesté con Dios y me fui. Y le digo esto porque joven fui envejecido, no tanto, pero un día yo hice el intento de apartarme del evangelio. Y por culpa de mi cuñada Eva, que hacía muchos paris aquellos en los 90s, y que yo me fui a una de esas fiestas en su casa. Y mientras yo estaba en medio de la algarabía, que yo gozando, yo escuchaba una voz que me decía, tú no perteneces aquí. Porque cuando Dios, mire, aunque usted trate de alejarse de Dios, usted tiene ya demasiado de Dios dentro. Aprenda a ser feliz estando donde Dios lo ha puesto. Aprenda a gozarse con la salvación, aleluya. Entonces debes de entender de que Dios te ha llamado, de que Dios te ha escogido. Y por más que trates de huir de Él, no vas a poder. Yo hablaba con una persona hace unos días en República Dominicana porque el hijo de ella quiere ser cantante de merengue y él le decía, mami, el problema que yo tengo es que cuando yo empiezo a cantar música secular, yo termino cantando, escribiendo palabras cristianas, cosas para Dios, y dice, yo no puedo. ¿Sabe por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, nos escogió a nosotros. Y como dice la palabra, crees y serás salvo tú y tu casa. La salvación va a alcanzar a tus hijos. La salvación va a alcanzar a tus nietos. La salvación va a alcanzar a tus bisnietos. ¿Sabes por qué? Porque tú has creído. Y aunque el mundo quiera decirte, abandona eso, es anticuado, es para viejo, sigue creyendo. ¿Sabes por qué? Porque la salvación llegó a tu casa, va a alcanzar a tus hijos y a todas tus próximas generaciones. Así que no te avergüences del evangelio, porque es el poder de Dios. Debes de creerlo, debes de estar convencido y mantenerte arraigado en lo que Dios ha declarado para tu vida.
No necesitamos a un mundo que nos diga quiénes somos. Ya Dios dijo quiénes somos. Somos sus hijos, somos sacerdotes. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Para proclamar, para decirle al mundo, para decirle a la gente las virtudes de aquel que nos salvó, de aquel que nos libró, de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Así que mire, usted tiene lo mejor que esta vida puede ofrecer y se llama Cristo. Lo que el mundo necesita, tú lo tienes. Lo que el mundo necesita, tú lo tienes. Así que la pregunta es, ¿cómo me puedo mantener arraigado? How can I be rooted to what I believe? ¿Cómo puedo mantenerme y echar raíces profundas? Debes de mantenerte o mantener tu adoración solamente a Dios. Cuando la gente te vea, deben de ver a Cristo en ti. Cuando la gente te escuche, debes de escuchar a Cristo a través de ti. De mantenerte anclado en la palabra. La Biblia lo establece muy claro. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Mire algo. Si Moisés o José habían dicho, yo voy a ir tras Egipto, ellos no hubiesen aparecido en esta historia. Hoy no estuviéramos hablando de ellos. Porque las cosas de esta vida pasan, desaparecen. Pero lo que usted establece para la eternidad y para el reino, bendice generación tras generación. Así que debes de mantenerte anclado en su palabra. Debes de renovar tu mente diariamente. Debes de ir a la palabra, debes de meditar en la palabra, debes de decir, necesito cambiar esto, necesito mejorar esto, Espíritu Santo, guíame. ¿Sabe una oración muy simple que yo hago con mucha frecuencia? Yo le digo, Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Debemos de preguntarle a Dios. Debes de elegir la obediencia sobre las oportunidades. Se me abrió una oportunidad. Gente que se convierten al Señor, su vida está bien, su familia está estable. Pastor, me salió un trabajo fuera de aquí. Se van. Y muchas veces se van sin preguntarle a Dios. Y después a los meses, a los años, me encuentro con ellos. ¿Y cómo está la fe? Pastor, ya no estoy en la iglesia. No todo lo que brilla es de bendición y de propósito. No todas las oportunidades se aceptan. Usted debe de mantenerse arraigado en la verdad y en la obediencia. Y aunque en el mundo no le parezca bien lo que usted está haciendo, usted siga creyendo a la palabra del Señor. Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Debes de orar aunque nadie te vea. Debes de mantenerte conectado al reino y al Padre aunque nadie te vea. Y por último, recuerda que estás llamado a transformar, no a encajar. Estás llamado a transformar, no a encajar. Usted no puede querer parecerse a ellos. Usted no puede tratar de encajar con ellos. Porque a alguien vas a ofender. A alguien vas a ofender. ¿A Dios o al mundo? No hay dos formas de estar en dos lugares a la misma vez. O estás con Dios o estás con el diablo. A alguien vas a ofender.
Entonces, tú y yo debemos de entender que fuimos llamados a transformar, no a encajar. Porque esa misma gente que se ríe de ti y que te dice que eres anticuado, que a veces eres radical, son los mismos que vienen corriendo. Ora por mí, estoy pasando por algo difícil. A la iglesia donde tú vas, ponme en tu cadena de oración. Entonces, ellos deben de ver a Cristo en ti, la esperanza. Que cuando la gente te mire y diga, yo quiero ser un cristiano como tú, yo quiero hablar como tú, yo quiero pensar como tú. Debes de mantenerte arraigado, listo para ser usado por Dios. Concluyo con esto. ¿Sabes que Dios está buscando a hombres, a mujeres, para ponerlos en lugares de renombre? Alguien tiene que predicarle a los ricos y a los famosos. Alguien tiene que estar entre ellos. Y Dios está buscando gente que no se conformen a esta vida y que digan, Señor, yo voy a obedecerte y yo voy a ser y mantenerme creyendo. Ahora, si usted está pensando ahora mismo, Señor, yo puedo ir a predicarle a los famosos, pero tú sabes, dame lo mío también. Sí, porque hay gente, yo conozco sus pensamientos. Pero si así, pastor, yo quiero ser ese famoso para predicarle a los famosos. No es de eso lo que te estoy hablando. Te estoy hablando de, yo te voy a ser fiel, Señor. Y aprender a comenzarle a ser fiel a Dios en lo poco. Porque si tú no eres fiel en lo poco, créeme que en los muchos ni se te va a pasar por la mente. Aprender a serle fiel a Dios en lo poco. A decirle, Señor, ¿sabes algo? Heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ser ese estandarte de amor, de perdón, de salvación. Yo voy a ser aquel que te va a creer y se va a mantener creyendo firme en tu palabra. Así que no pierdas tu fe. No te conformes a esta vida. Créele al Señor. No pierdas tu fe. No vendas tu identidad. No sacrifiques tu integridad por popularidad. Mantente creyendo, con los pies puestos en la tierra, pero con el corazón y la mirada puesta en el cielo. Voy a estar en este mundo, pero voy a estar en este mundo para que el mundo vea a Cristo a través de mí. Con los pies puestos en la tierra, pero con la mirada y el corazón puesto en el cielo. Inclina tu rostro ahí donde estás.